Hola chicos, ¿me escuchan? Hola a todos, muchos saludos, un gusto verlos nuevamente. Vamos a arreglar un poquito algunas cosas. Bueno, la clase de hoy es la penúltima clase ya del programa. Luego viene la última clase que es sobre la gestión de recursos naturales. Bueno, independiente del color que tengo en el fondo, que no es transparente, vamos a hacer la clase. Vamos a avanzar, dado que esta clase es muchísimo más liviana que la última clase que tuvimos, que fue de inmunología. Espero que hayan estudiado y que ya se sepan un poco mejor la materia. Me gustaría saber si pueden ver bien el PowerPoint, que esa es la importancia en realidad de lo que me importa mostrarles. Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, recordando un poco lo que hemos estado hablando, la clase pasada estuvimos hablando sobre el sistema inmunológico, principalmente las respuestas de defensa. Vimos el tema de las barreras, vimos qué componentes tiene cada barrera, qué las caracteriza. Y además hablamos in extenso sobre las respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas. Así que supongo que ya todos manejan un poco los conceptos principales de cada una de ellas. Y lo que vamos a hablar ahora, vamos a terminar el tema de inmunología, que corresponde a lo que es salud inmunológica, sobre los temas en realidad que pregunta la prueba de selección. Y vamos a terminar hablando sobre hematología, que en realidad más que hematología es una pasada sobre la sangre principalmente. Vamos a hablar acerca de la dinámica de la sangre, los grupos sanguíneos, el factor RH y una serie de cosas que van quedando en el tintero ya para ir cerrando un poco lo que viene a ser los contenidos más de ciencias duras, ¿no es cierto?, de lo que es esta PSU. Así que vamos a comenzar. En esta diapositiva habíamos quedado la clase pasada, luego de haber abordado in extenso todo lo que estuvimos hablando del sistema inmune. Y ahora vamos a hablar de salud inmunológica. Vamos a partir hablando sobre un concepto que se denomina hipersensibilidad, que básicamente es un tipo de respuesta, sin embargo una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante distintas situaciones. Principalmente las respuestas de hipersensibilidad que nos interesan a nosotros son cuando nosotros mostramos una sustancia que desencadena una respuesta alérgica, que vamos a ver más adelante, rápida, que viene a caer dentro de la clasificación de hipersensibilidad tipo 1, que es de tipo inmediata. Existen otros tipos de hipersensibilidad que no los vamos a abordar porque no son los objetivos de esta clase, que son el tipo 2 que está mediada por anticuerpos, el tipo 3 que está mediada por inmunocomplejos y la tipo 4 que está mediada por células T. Y como les dije que la que más nos interesaba en las alergias, vamos a hablar un poco de las alergias, sobre todo en esta época que los riníticos sufrimos mucho, en esta época por la carga de polen que hay. Las alergias son una hipersensibilidad de tipo 1 y básicamente es una respuesta del tipo humoral pero exagerada frente a un antígeno que en este caso, como gatilla respuestas alérgicas, pasan a llamarse alérgenos o alergenos. ¿Cuáles son los factores que intervienen acá y los que tenemos que recordar? Recuerden que las respuestas humorales están categorizadas o basadas en lo que viene a ser la liberación de anticuerpos y las células involucradas en la liberación de anticuerpos son los linfocitos B. Y acá particularmente lo que nos interesa es el isotipo que es capaz de producir IgE.
si recuerdan los diferentes tipos de inmunoglobulinas que hablamos en la clase pasada, la IgA, la IgE, la IgG, la IgD y la IgM, la que nos interesa ahora es la IgE, que está asociada a las respuestas alérgicas. Existen IgE específicas para distintos tipos de alérgenos, que son las que se estudian en las pruebas de IgE específica. Pero lo interesante, lo que tenemos que hablar acá, ¿no es cierto?, es cómo la inmunoglobulina E es capaz de desencadenar las respuestas alérgicas típicas. No vamos a entrar en distintas manifestaciones de alergia. Sin embargo, vamos a hablar de la clásica, ¿no es cierto?, que es un aumento de la perfusión sanguínea, inflamación de las mucosas, aparición de secreción serosa, como es la rinorrea serosa, ¿no es cierto?, cuando corre la nariz y cuando se tapa la nariz, etcétera, etcétera. Acá podemos ver una fotografía, en realidad, que tiene un rash característico, ¿no es cierto?, que aparece en distintas reacciones alérgicas, no siempre en las alergias de tipo polen o estacionales, sino que muchas veces asociado a alergia alimentaria o alergia a distintas sustancias como son ciertos antibióticos u otros fármacos que se puedan ingerir. Esta es la parte importante que yo les decía, cómo la inmunoglobulina E puede mediar respuestas de este tipo. Recuerden, ¿no es cierto?, que la IgE se secreta desde los linfocitos B que han sido estimulados, que están diferenciados, es decir, desde los plasmocitos específicos para un determinado tipo de IgE. Esta IgE, ¿no es cierto?, una vez que está secretada, hay un factor específico que se encuentra en las células, en los basófilos, ¿no es cierto?, que habitan en el tejido conectivo, que se llaman mastocitos, y los mastocitos tienen este receptor que una vez que llega a la IgE, que es el ligando de este receptor, se produce un proceso que se llama degranulación de los, valiendo la redundancia, de los gránulos de los mastocitos, produciendo la liberación de mediadores vasoactivos, entre los cuales destaca la histamina. Obviamente acá hay otras moléculas, ¿no es cierto?, que producen los efectos similares a la histamina, que son los leucotrienos. Y es por eso que existen fármacos, ¿no es cierto?, que son antileucotriénicos y que evitan, ¿no es cierto?, los efectos de los leucotrienos junto o análogo a lo que vendrían a ser la familia de los antihistamínicos, que bloquean los efectos de la histamina, ¿no es cierto?, en los receptores específicos de estos territorios. Entonces, este tipo de efectos produce en realidad la mayoría de los efectos, como por ejemplo la obstrucción del flujo aéreo, el edema de las vías aéreas, tanto altas como bajas, broncoespasmos en los pacientes que son portadores de alguna clase de hiperreactividad bronquial, y además puede producir respuestas tardías que básicamente se fundamentan en el remodelamiento de la vía aérea, lo cual va a producir una disminución del diámetro y una obstrucción del flujo aéreo de tipo crónico o limitación crónica del flujo aéreo. Y además produce una inflamación de la vía aérea, y es por eso que los pacientes asmáticos también la pasan muy mal, de los que tienen inflamación eosinofílica, que son gran parte de ellos. Esta es una fotografía de un mastocito. Como pueden observar, acá se ve el núcleo y una serie de gránulos en su citoplasma, que acá están teñidos de un color violeta oscuro y violeta claro, son liberados una vez que los receptores que se encuentran en la membrana del mastocito reciben la estimulación por inmunoglobulina E. En cuanto a la severidad de las reacciones alérgicas, por supuesto que pueden llegar a ser mortales, dependiendo del agente que las gatille y la respuesta que tenga esa persona frente a la sustancia, al alérgeno, ¿no es cierto? Hay personas que son alérgicas a las picaduras de abejas y cuando reciben la inoculación del veneno que se encuentra en las lancetas de las abejas, sufren una reacción generalizada y básicamente el fallecimiento de estas personas se debe por una obstrucción total de la vía aérea, principalmente alta, en condiciones, por ejemplo, de generación de angioedema u otras características, ¿ya? Así que básicamente eso es una reacción alérgica. Es mediada por inmunoglobulina E, intervienen los mastocitos e intervienen mediadores vasoactivos como la histamina y los leucotrienos. Obviamente acá también se liberan una serie de citoquinas que intervienen con la modulación de ciertos tipos de linfocitos helper, principalmente tipo 2, y también algunas citoquinas que pueden llegar a ser proinflamatorias. En cuanto a otro aspecto de la salud inmunológica que tenemos que abordar, es la autoinmunidad. Y la autoinmunidad, como dice su nombre, se refiere a las fallas que existen en el proceso de generación de tolerancia inmunológica. Recuerden que cuando nosotros entrenábamos los linfocitos, principalmente los linfocitos,
aquellos linfocitos que reconocían fuertemente los antígenos propios eran inducidos a la apoptosis, puesto que esos linfocitos van a atacar o van a reconocer como foráneo el tejido que es propio. La fisiopatología, es decir, la alteración en el funcionamiento de la maduración de los linfocitos o el por qué existen las enfermedades autoinmunes, es desconocida, aunque se plantean distintas teorías, algunas ambientales, otras genéticas, que podrían estar relacionadas con las enfermedades autoinmunes. Se ha visto que muchas enfermedades con el cambio de los hábitos alimenticios y el cambio de los hábitos de vida han aumentado, como por ejemplo las enfermedades alérgicas, y probablemente las enfermedades autoinmunes algo tengan que ver con lo que es los hábitos de las personas, principalmente la dieta y lo que es el estilo de vida. Ahora también es interesante abordar el concepto de que hay distintas respuestas del organismo, como las respuestas asociadas al estrés, que modulan la respuesta inmunológica en aspectos que todavía pueden llegar a ser desconocidos. Como por ejemplo, es sabido, y lo comentamos en la clase de estrés, que el estrés crónico produce una leve inmunodepresión y por eso las personas son más susceptibles de sufrir infecciones o afecciones relacionadas con una pobre respuesta inmunológica. También algunas enfermedades autoinmunológicas tienen su debut o tienen su expresión principal o ataques o descompensaciones en periodos de estrés agudo. Y también es interesante que las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría, son más prevalentes en mujeres que en hombres. Entonces quizás hay un mecanismo relacionado con las hormonas sexuales femeninas que todavía no manejamos bien. O quizás hay una carga genética que tienen las mujeres y que nosotros no tenemos. Por lo tanto, eso todavía hay distintas teorías que dejan un poco enigmático el tema del origen de las enfermedades autoinmunológicas. Algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de enfermedades autoinmunes. No es la idea que se sepan de memoria todas las enfermedades autoinmunes. Esto es campo de la reumatología y de la inmunología, que son subespecialidades médicas, pero sin embargo, de todas maneras, salió un ejemplo de pregunta. Una de las enfermedades características autoinmunes, ¿no es cierto?, es el lupus eritematoso sistémico. No vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que consta cada una, porque son muchos criterios. También una enfermedad conocida es la artritis reumatoide. También dentro del mismo grupo, de las que no tienen un factor reumatoide positivo, tenemos las artritis seronegativas, que también intervienen en mecanismos autoinmunológicos, la diabetes mellitus tipo 1 o autoinmune, la miastenia gravis, ¿no es cierto?, y otras afecciones que tienen su génesis en la falta de tolerancia inmunológica. Los componentes, la gracia, ¿no es cierto?, o el sustrato, lo que pasa acá, es que como no hay tolerancia inmunológica, las células de las respuestas adaptativas principalmente, pero también algunas innatas, reconocen ciertos terrenos celulares o ciertos tipos celulares como foráneas, atacándolas, ¿no es cierto?, y destruyéndolas. Y el daño que generan estos ataques hacia el propio organismo genera una falla en el funcionamiento de ese determinado tejido, como el ejemplo claro de la diabetes tipo 1, en que existe un ataque hacia las células beta de los islotes de Langerhans, y eso produce una disminución severa hasta llegar a casi la nulidad de secreción de insulina por parte del páncreas, requiriendo insulina recombinante. Otra cosa interesante a hablar es el aspecto en los rechazos de los trasplantes. Más de alguna vez ustedes probablemente deben haber escuchado el tema de la compatibilidad HLA, que se habla en la televisión, sobre todo creo que salió un programa hace poco que hablaba sobre los trasplantes, y uno habla de compatibilidad, de cuánto porcentaje de compatibilidad hay, si es que es compatible o no es compatible, etc. Esto, para entender lo que es compatible y no compatible, hay que entender y volver, ¿no es cierto?, al concepto del complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerden que el complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente el tipo 1, es virtualmente un código de barra de todas las células nucleadas de un organismo en particular. Por eso el complejo mayor de histocompatibilidad es diferente en todos los seres de una misma especie, salvo en los gemelos, que comparten que tuvieron su diferenciación en una etapa temprana del cigoto. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, sufro una enfermedad renal, ¿no es cierto?, y quedo con un daño renal crónico, que tengo que dializarme y mi única salvación es que me donen un riñón,
el riñón que me donen obviamente puede llegar a funcionar, pero el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que van a exponer las células del riñón que me van a dar, va a ser detectado por las células de mi sistema inmunológico, por lo tanto lo van a atacar y van a producir lo que nosotros denominamos rechazo. Entonces, la gracia, ¿no es cierto?, de los trasplantes es que para poder lograr una, entre comillas, tolerancia al órgano que nosotros estamos brindando, se requieren primero controles muy de cerca de la función del órgano para ver si el órgano no ha sido rechazado, y además es importante inducir una inmunodepresión en los pacientes que reciben un órgano, principalmente porque este órgano va a ser rechazado y el rechazo principalmente se va a ver como una oclusión de las arterias que van a irrigar este órgano, por lo tanto se va a necrosar y se va a perder la función. Ahora, la gracia, es que los complejos mayores de histocompatibilidad, mientras más parecido genético haya, más posibilidades hay de que haya compatibilidad o que sean lo menos diferente posible, y eso atenúa un poco la velocidad o la, entre comillas, violencia de una respuesta inmunológica. Recuerden que existen distintos tipos de reconocimiento, ¿no es cierto? Tenemos un reconocimiento o un haloreconocimiento directo y un haloreconocimiento indirecto. Acá tenemos una célula presentadora de antígenos halogénica que presenta, ¿no es cierto?, un complejo mayor de histocompatibilidad propio, y tenemos células T que son haloreactivas, es decir, que reconocen, ¿no es cierto?, los complejos mayores de histocompatibilidad no procesados, ¿no es cierto?, de las células presentadoras de antígenos, con lo cual se activan y gatillan una respuesta. Por otro lado, tenemos la indirecta, ¿no es cierto?, en que los complejos mayores de histocompatibilidad del tejido que estamos donando son reconocidos por un macrófago propio, y o una célula presentadora de antígeno se procesa, se presenta este antígeno y se activa, ¿no es cierto?, la respuesta adaptativa. Entonces, ¿cuáles son los rechazos que nosotros podemos ver? Tenemos dos tipos de reacciones agudas y un tipo de reacción crónico. El rechazo hiperagudo, principalmente, es obviamente el peor de todos porque es muy rápido, y parte de esto se gatilla principalmente por la presencia de haloantígenos. Ya vamos a entender lo que significa haloantígenos y esas cosas. Y antígenos circulantes que van a activar, ¿no es cierto?, una respuesta dependiente del complemento, llevando un daño endotelial de los vasos sanguíneos. Como les dije, el principal daño no es al tejido en sí, sino que es a los vasos sanguíneos. Recuerden que el endotelio es un órgano muy activo y que es vasomodulador, por lo tanto es súper importante para regular la perfusión de este órgano nuevo. Y obviamente, si es que daño el endotelio, voy a tener inflamación, y si tengo inflamación en el endotelio, voy a tener inevitablemente trombosis o la agregación plaquetaria, voy a generar un fenómeno tromboembólico y voy a generar isquemia, con lo cual mi órgano se va a dañar. En cambio, las reacciones agudas dependen más, ¿no es cierto?, de una inflamación intersticial análogo, ¿no es cierto?, a una inflamación de los vasos sanguíneos, dependiente principalmente de células del tipo citotóxico, ¿no es cierto?, del linfocito CD8. Y cuando los linfocitos CD8 reaccionan contra estos antígenos, inducen apoptosis, ¿no es cierto?, hacia las células del parénquima del órgano que nosotros donamos. Y junto con eso se empieza a producir una reacción dependiente, ¿no es cierto?, de anticuerpos, esta vez parte de la respuesta humoral, contra las células endoteliales del órgano que donamos, generando una inflamación del endotelio, con lo que tardíamente se va a generar una trombosis, isquemia y daño del órgano. Y la inflamación crónica es distinta. La inflamación crónica es la que se produce la mayoría de las veces porque estos mecanismos nosotros logramos suprimirlo con distintas drogas, pero en el rechazo crónico se produce una remodelación a nivel de la túnica media de los vasos sanguíneos, a través de una modulación bastante fina con lo que tiene que ver con células helper reactivas y con células presentadoras de antígenos, con lo cual se va generando una remodelación y proliferación del tejido conectivo y del músculo liso,
con lo cual empieza de a poco a ocluirse el vaso sanguíneo hasta que ya el flujo sanguíneo que tiene en su interior no alcanza para satisfacer las demandas de las células del órgano, con lo cual se genera un daño tisular del órgano donado. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de daño tisular, hablamos del tejido que forma el órgano que nosotros donamos. Por eso, si es que dañamos el tejido, indirectamente vamos a dañar el órgano. Y en el caso, por ejemplo, y obviamente, como me preguntan también, las células CD8 provocan apoptosis y provocan otros mecanismos, por ejemplo, la generación de perforina, que indirectamente van a activar la apoptosis de estas células, van induciendo finalmente muerte celular. Y al generar daño en el endotelio, y eso es importante, se genera isquemia. Y la isquemia genera un switch en el metabolismo de las células que anteriormente eran aeróbicas, se genera metabolismo anaeróbico, y el metabolismo anaeróbico empieza a generar una serie de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, y eso termina generando necrosis tisular, y la necrosis genera inflamación y agrava el daño, y finalmente me quedo sin órgano. Claro, siempre en un principio es tisular, pero esto se extrapola, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser el órgano. Entonces, esto es lo que les quería recordar, ¿no es cierto? Dentro de los distintos tipos de trasplante, el trasplante alogénico es el clásico, ¿no es cierto?, en el cual un familiar o un donante que no está relacionado directamente con el paciente dona un tejido. El trasplante autólogo, por ejemplo los injertos de piel, es cuando uno mismo se dona la misma piel, y por supuesto la tasa de rechazo de un trasplante autólogo es bastante baja, no es cero, eso es súper importante destacar, y no porque haya una alteración del reconocimiento de los complejos mayores de histocompatibilidad, sino que vienen otros procesos a involucrarse, como lo que es la inflamación vascular, lo que es la correcta incorporación, etc. Y por eso quedan cicatrices en el lugar. Y obviamente el trasplante singenético, que tiene que ver con los gemelos idénticos, que lo que hablamos antes, que los complejos mayores de histocompatibilidad son idénticos en estas personas, por lo tanto el cambio de órgano del uno u otro no va a producir o va a disminuir casi a cero las probabilidades de producir un rechazo. ¿Ok? Entonces esto es una imagen bien bonita. Bueno, yo después les voy a pasar la clase, así que no se preocupen. Recuerden, la máxima compatibilidad en el trasplante autólogo y en el trasplante singenético. El trasplante alogénico es el más común, eso sí, porque imagínense, uno no puede donarse un órgano, ¿no es cierto?, porque tengo dañado, ¿no es cierto?, el órgano. Por ejemplo, un trasplante hepático, yo no me puedo donar un hígado que ya está malo. Y no todas las personas tenemos un gemelo, yo no tengo un gemelo. Sería útil porque uno podría inducir que tuviera una vida sana en caso de que uno tuviera una mala vida, o uno tener una buena vida para poder ayudar al gemelo. No corre para los mellizos, eso es importante destacar también, porque los mellizos tienen cargas genéticas distintas. Y bueno, siguiendo con los distintos aspectos de la salud inmunológica, las inmunodeficiencias, que tenemos que hablarlas obviamente, básicamente, y como dice su título, es cualquier alteración que evite que la respuesta inmunológica sea efectiva, y esto predispone al organismo a sufrir infecciones de organismos oportunistas. ¿Qué es un organismo oportunista? Es un organismo que se va a aprovechar de que ya la barrera inmunológica no está, por lo tanto, él sí puede entrar y causar una infección. Lo interesante es que a nivel de inmunodeficiencia, cualquier línea celular que nosotros estemos hablando puede ser afectada. La línea de los fagocitos, los linfocitos citotóxicos, los helper, los linfocitos B, el complemento, e incluso hay inmunodeficiencias súper selectivas, como el déficit selectivo de IgG, que es un trastorno muy raro, pero que es importante destacar. El déficit, ¿no es cierto?, de otra inmunoglobulina, el déficit o el trastorno en algún receptor, ¿no es cierto?, los macrófagos, que evite la actividad apropiada del sistema innato, etc. Por lo tanto, como son muchas, en general los agrupamos en dos tipos. Las primarias, que principalmente son congénitas, como ustedes pudieron ver, son mutaciones. Por lo tanto, un ejemplo de una inmunodeficiencia primaria es la agenesia del timo. Si yo nazco sin timo,
no tengo la glándula que me va a madurar mis linfocitos T. Por lo tanto, todos mis linfocitos T, o la gran mayoría, van a ser inmaduros. Si bien, obviamente, casi siempre hay sitios ectópicos donde van a madurar los linfocitos T, se va a producir una inmunodepresión o una inmunosupresión en este caso. Y también tenemos las secundarias, que generalmente son adquiridas o que son atribuibles a alguna causa, como por ejemplo un tratamiento prolongado por corticoides genera una inmunosupresión por disminución o por supresión, valiendo la redundancia, de la expresión del nuclear factor kappa beta, que eso va a generar una abolición de la respuesta inflamatoria del tipo innata, y eso al final obviamente va a tener una inmunodepresión. También, por supuesto, tenemos que destacar el síndrome de inmunodeficiencia adquirido causado por el virus de inmunodeficiencia humana. También tenemos algunas inmunodepresiones asociadas a otros fármacos inmunosupresores, por ejemplo la quimioterapia, que causa un estado de inmunodepresión, etcétera. ¿Ok? El virus del SIDA, como dijimos en la clase de microbiología, creo, tiene afinidad principalmente por los linfocitos helper, los CD4, y además tiene afinidad por las células presentadoras de antígeno, por los macrófagos, pero el principal target son los linfocitos TCD4. Y ahora pasando a un tema que es importante que lo vayan aprendiendo. Antes de hablar de él, les voy a dar la primera mención de la clase de hoy, que va a salir con un lindo cuadro verde, pero no importa. Lo importante es que los espíritus emprendedores cuidan el medio ambiente y ven el futuro como una oportunidad. Por lo tanto, la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores, y más información en umayor.cl.
Ya, ¿me escuchan ahí? Ya. Entonces, ajustando un poco las cosas y saliendo adelante después de este impasse tecnológico, eh, les decía que la gracia de las vacunas es que pueden generar memoria inmunológica para cuando los microorganismos, ¿no es cierto?, puedan ingresar. Dentro de la categorización que uno puede hacer es dentro de la inmunidad artificial activa. Sí, creo que es mejor que vamos a decir todo lo de las vacunas. En realidad esto no va a quedar muy bonito en el video que esté grabado, pero ya no importa. En la penúltima clase nadie se enoja. Como decíamos, las vacunas es un medicamento que contiene distintos elementos que le dan la capacidad al sistema inmunológico, principalmente humoral, de reconocer estructuras, ¿no es cierto?, de distintos patógenos y generar una memoria inmunológica para cuando este patógeno de verdad ingrese al organismo, no genere daño, no genere la enfermedad y el cuerpo pueda defenderse. Por lo tanto, la gracia de las vacunas es lograr generar memoria inmunológica principalmente de tipo humoral y gracias a esto son categorizadas como inmunidad artificial activa. ¿Ya? ¿Cómo se lograron las vacunas? Y esto en realidad es bien interesante, principalmente porque es bien llamativo. O sea, ¿a quién se le ocurriría meter un bicho adentro de alguien vivo a ver si resulta o no? Es bien suicida la idea. Pues bien, en realidad, alrededor de 1790, por ahí, era la enfermedad que estaba de moda, ¿no es cierto? La enfermedad mortal de ese tiempo era la viruela. Y existían en ese tiempo una variante de la viruela humana que era muy agresiva y que estaba dejando la embarrada, que le daba a las vacas y que era mucho más leve. Y obviamente los granjeros que ordeñaban las vacas se pegaban esta viruela, pero no los mataba. Entonces, ¿qué pensó el científico? En este momento no me acuerdo el nombre. Eh, Fíjense lo creativo. Le llamó la atención que estas personas se pegaban esta viruela como más leve y quizás dijo, pucha, puede tener alguna relación con la viruela humana. Así que tomó un poco de la secreción de las heridas de las personas que contraían esta viruela, principalmente los granjeros, y se lo inyectó a un niño de 8 años. El niño le dio obviamente la viruela de las vacas y después se curó. ¿Y qué hizo después? Buscó, ¿no es cierto?, esta vez la viruela humana y el niño no le dio viruela. Por lo tanto, se había descubierto la primera vacuna contra la viruela. Obviamente no se entendía nada del por qué estaba ocurriendo y las personas creían que si se inyectaban cosas de las vacas se iban a adquirir las características de las vacas como 4 estómagos, cachos, etc. Y obviamente después vino el padre de la microbiología, Louis Pasteur, que en los años 1800 algo, ideó, ¿no es cierto?, toda una serie de experimentos para demostrar la inmunidad o la generación de una vacuna contra el Bacillus anthracis. Y de esa manera logró demostrar que atenuando un Bacillus anthracis e inyectándoselo a un grupo de animales, estos animales después no sufrían esta enfermedad y principalmente generando, o se postuló que podían generar inmunidad contra esta enfermedad y fue él el que acuñó por primera vez el término vacuna, haciendo alusión a las vacas, ¿no es cierto? Y el término vacunación como proceso de aplicar este medicamento a las personas eh, para que adquieran defensa. Actualmente, ¿qué tipos de vacunas disponemos y cuán importantes son? Sin las vacunas, la humanidad no existiría como existe actualmente. Es lo mismo que el descubrimiento de la penicilina, o quizás incluso más importante. Existen distintos tipos de vacunas. Las vacunas inactivadas, que son las vacunas hechas por patógenos que están muertos, pero que conservan los patrones moleculares asociados a patógenos. Tenemos vacunas que son de microorganismos vivos, pero que están atenuados, como por ejemplo la vacuna de la poliomielitis oral, que tiene un virus atenuado que no genera la poliomielitis, pero es capaz de replicarse y es por eso que obviamente un niño que recibió la vacuna de la polio no es conveniente que se hospitalice junto a otros niños. Las vacunas que están hechas de toxoides, por ejemplo, la vacuna contra el coqueluche, está hecha principalmente contra la toxina pertussis,
que es principalmente el causante el principal responsable de la tosferina. Y también hay vacunas que están hechas de subunidades, que son componentes subcelulares del patógeno, como por ejemplo alguna proteína de una cápside viral, etcétera. Por lo tanto, hay distintos tipos de vacunas que están hechas principalmente buscando la menor cantidad de efectos adversos y el mayor potencial inmunológico. Toxoide se refiere principalmente a las toxinas que generan una serie de bacterias. Recuerde que las bacterias, principalmente las gram positivas, generan toxinas que generan un daño tisular y que son el sustrato de la enfermedad. ¿Cómo funcionan las vacunas? Primero, nosotros aplicamos la vacuna. El personal de la salud nos tenemos que vacunar todos los años contra la influenza y en cada cierto tiempo contra la hepatitis B, por el riesgo de los accidentes cortopunzantes. Además, luego de vacunarnos, por ejemplo, contra la influenza, vamos a sufrir, algunos no les pasa nada, otros se resfrían un poco, otros se resfrían fuertemente, otros sufren una mini influenza. Y eso tiene que ver con la generación de una respuesta inmunológica humoral, que en un principio es dependiente de IgM, ¿no es cierto?, por la primera vez que conoce el microorganismo, y se genera una memoria. Recuerden que se genera una célula de memoria que ya tiene el switch de isotipo, y eso ya permite que una vez que la influenza de verdad entre al organismo, estas células de memoria reconozcan este antígeno y obviamente gatillen una gran respuesta inmunológica rápida y dependiente de IgG. Entonces, eso es lo importante. Gracias a la vacunación, yo evito que cuando un microorganismo potencialmente letal ingrese al organismo, me genere una enfermedad sistémica y me pueda matar. Gracias a la generación de memoria inmunológica, principalmente de origen humoral. En el caso del VIH y algunos virus, ¿no es cierto?, no se puede hacer eso principalmente por la alta tasa de mutabilidad que tiene el virus. Una de las características para poder generar memoria es que sea un patrón molecular. Y el VIH tiene patrones moleculares, pero los va cambiando. Por lo tanto, va generando una serie de moléculas que tienen la misma función, pero tienen distintas estructuras. Y eso imposibilita la generación de vacunas hasta el momento. ¿Cómo es el programa de ampliado de inmunizaciones en Chile al 2014? Este es el calendario de vacunación que nosotros utilizamos en los distintos grupos de pacientes, el de este año, que sufrió algunas modificaciones con el del año pasado. Como pueden ver, en la edad pediátrica, ¿no es cierto?, principalmente hasta octavo básico, donde es la última vacuna, se incorporan una serie de enfermedades. Para que ustedes sepan, la vacuna que se ponen todos los recién nacidos es la vacuna llamada BCG, que es un bacilo atenuado de tuberculosis, que da la inmunidad para la tuberculosis. Las que vienen después tienen que ver con una vacuna que se llama pentavalente, que incorpora la hepatitis B, difteria, tétanos, el coqueluche y la influenza, el hemófilo de influenza tipo B, la polio que les comenté, el neumococo. Después vienen los refuerzos correspondientes y la que se incorporó este año como una cosa nueva es la vacuna antimeningocócica, ¿no es cierto?, para la meningitis. Y la que se incorporó también exclusivamente en la región de Arica y Parinacota es de la hepatitis A, por la prevalencia que tiene esta enfermedad allá. Las otras que vienen después, viene la 3 vírica, ¿no es cierto?, junto con los 12 meses, que acá está el sarampión, la rubiola y las paperas. Y acá viene la difteria, tétanos y tos convulsiva, que esta vez es una vacuna acelular que no incorpora el labor de telapertusis como tal, sino que incorpora la toxina pertussis per se. A las niñas de cuarto básico ahora forma parte del programa la vacunación contra el papiloma humano, principalmente de las cepas que se han asociado al desarrollo de cáncer cervicuterino. Y en octavo básico se hace un refuerzo de la vacuna de la difteria, tétanos y tos convulsiva, sin células, sino que principalmente de sus componentes toxoides. Y en los adultos mayores de 65 años también forma parte del programa la vacunación contra el neumococo polisacárido, ¿no es cierto?, que viene a ser, recuerden que el neumococo es encapsulado, por lo tanto es una vacuna contra la cápsula del neumococo. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que íbamos a hablar del sistema inmunológico. Ya hemos comentado los principales aspectos del sistema inmune, vimos cómo funcionan las respuestas y vimos salud inmunológica, vimos cómo se comporta el cuerpo ante diferentes elementos y las vacunas, que es un punto importante que tienen que manejar para la prueba. Gracias al chat, ¿no es cierto? Me cuesta pronunciar un poco tu nickname, pero el que descubrió la vacuna es Edward Jenner, exactamente, que es el que hizo el tema de las vacas. ¿Ya? Así que ahora viene una parte un poco más densa. No tan densa como la primera clase, porque la primera clase de Inmuno, yo sé que Inmuno es un mundo un poco más denso y que en realidad cuesta, pero es bastante bonito cuando ya se le logra manejar un poco, así que no le tengan miedo, sino que tienen que estudiarlo una y otra vez, en la universidad lo van a volver a ver y así de a poco se les va a ir quedando grabado. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda con el sistema inmunológico y las respuestas de defensa antes de pasar a la sangre? Ok, asumo que no. Entonces, esa es una buena pregunta. En el chat me preguntan si las enfermedades autoinmunes son hereditarias. Gran componente de ellas puede tener una base hereditaria. El riesgo de sufrir una enfermedad autoinmune, si es que algún progenitor directo la tuvo, es más alta. Sin embargo, no tiene un sustrato como por ejemplo un alelo que caracterice una enfermedad autoinmune. No está del todo claro si tiene un sustrato genético. Probablemente lo tiene, pero no está del todo claro. Hay distintas teorías y una de ellas es la genética. ¿Ya? Entonces, vamos a partir hablando de la sangre. Vamos a subir un poquito el... Op, 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 bup, pa. Ya. Ahí se escucha un poquito más fuerte quizás. Ahí sí. La sangre, a diferencia, y bueno, discrepando con los que dicen que no, la sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido? Porque forma parte del tejido. Primero se considera un tejido conectivo. Deriva, ¿no es cierto?, de los distintos... Deriva del mesodermo. Y además está formado por células y un medio conectivo que define un tejido. En este caso, las células se denominan elementos figurados y el medio conectivo se denomina plasma, que está hecho de agua. ¿Me ven? La sangre tiene distintos componentes, como les comenté. Aproximadamente el 45% del total de la sangre son los elementos figurados y un 55% es el plasma. Dentro de los elementos figurados destacan principalmente los glóbulos rojos o los eritrocitos, los glóbulos blancos o los leucocitos y las plaquetas o los trombocitos, mientras que en el plasma un 5% aproximadamente corresponde a las proteínas plasmáticas, hay muchas, pero entre las cuales destaca la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas y toda la familia de las globulinas. Y un 95% del plasma es agua, y por eso la deshidratación provoca una disminución del volumen de sangre y eso lo detectan los riñones y pueden activar las distintas respuestas. Vamos a hablar un poco acerca de las células que conforman la sangre. Vamos a hablar de los eritrocitos. Eritrocito es una palabra que significa célula roja, viene de sus orígenes etimológicos griegos. Es la célula más abundante de la sangre, por eso la sangre es roja. Es una célula anucleada. Y la característica de que sea rojo es que tiene altas concentraciones de un pigmento que es de color rojo, que es la hemoglobina. Es una célula altamente diferenciada, si bien acá podemos discutir si es que es una célula o no, porque no se replica, porque no tiene núcleo, porque no tiene organelos como las demás células, pero en realidad es una célula. Y es un discocito. ¿Qué significa que sea un discocito? Que tiene forma de disco y que tiene dos concavidades en el centro. Y en todo este alrededor se encuentra la hemoglobina.
En cuanto a la volemia, teóricamente oscila entre un 7 y 8% del peso corporal total, pero eso es variable dependiendo de los organismos. Entonces, hablando de la... Esta es una buena pregunta. Al no tener núcleo, ¿no tienen complejo mayor de histocompatibilidad? Efectivamente, las células anucleadas no tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Eso les impide ser reconocidas por el sistema inmune. Ahora, después de un tiempo igual adquieren ciertas marcas que los macrófagos detectan y se los comen. Y es de esa manera que un glóbulo rojo tiene una vida media de alrededor de 120 días. Y gracias a eso, de la degradación del grupo M, nosotros obtenemos las sales biliares. Entonces, la hematopoiesis es el proceso de formación de la sangre. Y como les dije anteriormente, acá nosotros tenemos las dos líneas, linfoide y mieloide. Los eritrocitos y las plaquetas derivan de la línea mieloide. Una célula progenitora mieloide estimulada con eritropoyetina va a formar eritrocitos y estimulado por trombopoyetina va a formar plaquetas. Y por eso la interleuquina 3, además de generar la diferenciación hacia polimorfos nucleares, estimula la síntesis de plaquetas. Y por eso la trombocitosis es un indicador indirecto de inflamación. Eso es algo interesante. El eritrocito tiene distintas etapas de formación. Las que importan acá son algunas que son dependientes de eritropoyetina y otras que son independientes de eritropoyetina. Las que son dependientes de eritropoyetina básicamente es ya a la altura cuando se llama proeritroblasto, que todavía tiene núcleo, pero son policromáticos, tiene distintas afinidades por las tinciones. Y ya posteriormente se forma un eritroblasto, ¿no es cierto?, en distinta magnitud de basofilia, y finalmente adquiere un eritroblasto que se llama ortocromático, que tiene un punto que es el remanente del núcleo, y finalmente esto termina de desarrollarse y se desarrollan los eritrocitos. El proceso de desarrollo de estas células, ¿no es cierto?, que son dependientes de eritropoyetina, se demora alrededor de 5 días. Por lo tanto, si yo o mi riñón se da cuenta que tengo pocos eritrocitos o que tengo poco hierro en la sangre, poca reserva, la secreción de eritropoyetina en 5 días va a aumentar el recuento de eritrocitos en la sangre. Eso es más o menos lo que se demora, porque la diferenciación de las colonias, ¿no es cierto?, de células multipotenciales es independiente de eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es secretada por el riñón. Por lo tanto, un daño renal, obviamente voy a tener una carencia de eritropoyetina, por lo tanto voy a tener anemia asociada a una enfermedad crónica, que en este caso es un daño renal. Algunas funciones de los eritrocitos, la principal por supuesto es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la hemoglobina. El metabolismo de los eritrocitos es principalmente anaeróbico porque no tiene mitocondria, a través de la fermentación láctica y el ciclo de las pentosas fosfato que no vamos a comentar. Y hay distintos ciclos que se encargan de proteger la hemoglobina, que tienen que ver principalmente a través de los sistemas de la hemoglobina reductasa, y de un ciclo que es el ciclo de Rappaport-Lubberin, que principalmente se encarga de disminuir las concentraciones de bifosfoglicerato. Eso en realidad no es más que nada por comentárselo, porque para la PSU no tiene mayor importancia. En cuanto a la membrana plasmática del eritrocito, tiene un citoesqueleto especial que es un poco elástico, y eso le permite también tener la forma que tiene. Y esto se forma gracias a estas proteínas, ¿no es cierto?, que van debajo de la membrana plasmática y de proteínas de anclaje que están en la misma membrana. Y además, en la membrana plasmática existen glicoproteínas de identificación del eritrocito, que las vamos a hablar más adelante. Este es un esquema más o menos cómo es un eritrocito. Acá pueden ver una de las principales moléculas, ¿no es cierto?, de citoesqueleto diferenciado que tienen los eritrocitos, que se llama espectrina, y tenemos distintas proteínas que se llaman bandas, que van anclando la espectrina, y eso genera un esqueleto asociado a filamentos de actina que puede modular la forma del eritrocito. ¿Ya? Eso es un poco de características generales de los eritrocitos. Ahora viene algo que es súper importante para la prueba. Esto ya lo deberían saber por cuarto medio, pero de todas maneras vamos a ir deteniéndolos en los principales elementos. Los grupos sanguíneos, los famosos grupos sanguíneos. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Principalmente
nosotros llamamos grupos sanguíneos a tipos de eritrocitos que tienen glicoproteínas de membrana que le dan una identidad especial. Eso tiene obviamente una función súper importante con el reconocimiento antigénico que pueden generar estas glicoproteínas. Hasta ahora se saben que existen aproximadamente más de 27 antígenos de superficie de los eritrocitos, pero muchos de ellos no sabemos qué hacen o dónde intervienen. Y el sistema ABO fue descrito por primera vez por un médico, ¿no es cierto?, que se llamaba Karl Landsteiner, alrededor de 1901. Por lo tanto, esto no es tan antiguo como podría esperarse. Entonces, ¿cuáles son los grupos sanguíneos? Existen 4 grupos sanguíneos que ustedes tienen que saber. El tipo A, que expresa el antígeno A, el tipo B, que expresa el antígeno B, el tipo 0 u O, que no expresa antígenos A o B, en realidad sí expresa antígenos, pero no del tipo A o B, y el tipo sanguíneo AB, que en este tipo de grupo sanguíneo existe codominancia de los dos alelos. ¿Cómo se relacionan los grupos sanguíneos? Y este es un mapa que ustedes se tienen que saber. El donador universal por excelencia es el grupo O el grupo 0. ¿Por qué? Porque el grupo 0, al no tener antígenos de membrana, no genera respuestas inmunológicas. Como vamos a ver más adelante, los grupos A tienen en el plasma anticuerpos anti-B y los grupos B tienen anticuerpos anti-A. Por lo tanto, es un poco complejo. Y el grupo B se puede dar a sí mismo, el grupo A también se puede dar a sí mismo, y todos le pueden dar al grupo AB, que se denomina receptor universal. Entonces, el donante universal es el grupo 0 y el receptor universal es el grupo AB. Ahora, hay que agregarle un poco de detalle a esto porque el donante universal real es solamente el grupo O RH negativo y el receptor universal es solamente el grupo AB RH positivo. ¿Por qué? Porque si yo soy un O RH positivo y le dono a una B RH negativo, probablemente voy a tener una reacción de aglutinación producto del factor RH. Por lo tanto, el único que me puede recibir de todo es el grupo AB RH positivo. Y el único que le puede donar de todo es el grupo 0 o el grupo O RH negativo. ¿Cómo se genera esta relación? Obviamente, como acá no tengo complejo mayor de histocompatibilidad, acá existen procesos que son de tolerancia inmunológica. Y ante la presencia de otro grupo sanguíneo, se va a gatillar una respuesta humoral y la sangre se va a aglutinar, se va a formar como un coágulo. Y esto es lo que pasa. En el grupo sanguíneo A, como les había comentado, los glóbulos rojos expresan el antígeno A. Por lo tanto, en la membrana yo tengo el antígeno A y en el plasma tengo el anticuerpo anti-B. ¿Ya? Por otro lado, el grupo B tiene el antígeno B, por lo tanto expreso el anti-A. Esto significa que si yo les dono sangre B a una persona con grupo A, se va a aglutinar. Y si el A le dona al B, lo mismo. El A se puede donar a sí mismo y el B se puede donar a sí mismo. El grupo AB tiene los dos. Por lo tanto, si tiene los dos, no puede tener anticuerpos. Si no tiene anticuerpos, no reacciona ante ningún tipo de sangre. Por eso yo le puedo donar de cualquier tipo de sangre. No estamos incluyendo el factor RH, estamos hablando solamente de grupos, ¿ya? Y el grupo o el grupo 0 no tiene antígenos de superficie. Por lo tanto, en el plasma yo tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo tanto, si el grupo A le dona al grupo O, se aglutina. Si el grupo B le dona al grupo O, también se aglutina. Si el grupo AB le dona al grupo O, también se aglutina. Por lo tanto, el único que le puede donar al grupo O es otro grupo O. Y el grupo O le puede donar a todos por igual. Puesto que como no tiene antígeno, no reacciona. Obviamente uno no dona sangre completa, sino que uno dona hemoderivados y principalmente dona unidades de eritrocitos. ¿Ya? Que es lo que uno llama hemoderivados. Entonces yo les recomiendo aprenderse este esquema. Básicamente recuerden que cuando uno dona cosas,
principalmente dona unidades de eritrocitos, no dona plasma, o dona muy poco plasma. Por lo tanto, lo que importa es el antígeno de superficie que tiene la unidad que yo estoy donando, porque el plasma del que lo va a recibir lo tiene. ¿Ya? ¿Cómo se hereda en los grupos sanguíneos? Y esto sí es interesante. El grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, se determina por un solo gen. Y este gen puede tener tres alelos diferentes. Puede tener un alelo que se llama SIN, es decir, que no codifica ningún grupo sanguíneo y que es recesivo. Y está el alelo A, que codifica el antígeno A, y el alelo B, que codifica el antígeno B. Por lo tanto, A y B son dominantes sobre el alelo SIN o el alelo O. Por lo tanto, la presencia de uno de estos dos va a determinar que esa persona sea de un determinado grupo. ¿Cómo es esto? Es así. Si yo tengo la presencia del alelo materno A y el alelo paterno A, voy a tener un grupo A homocigoto. homocigoto. Si yo tengo un alelo A y un alelo SIN, voy a tener también un grupo A, pero esta vez va a ser heterocigoto. Si yo tengo un A y un B, va a ser un grupo AB porque hay codominancia. Si yo tengo un B y un A, también voy a ver una B porque existe codominancia. Si yo tengo un B y un SIN, voy a tener un grupo B heterocigoto. Si yo tengo un alelo B y B, voy a tener un grupo B homocigoto. Y para ser grupo 0, yo tengo que tener un alelo 0 y un alelo 0 en mi sangre. Es decir, tengo que ser un homocigoto recesivo. Recuerden que el alelo SIN es el que no codifica ningún alelo. ¿Ya? La pregunta del millón. Y esto háganlo por favor en sus casas porque es bastante entretenido. Yo ya lo hice con toda mi familia y es bastante entretenido. ¿Pueden padres de grupos sanguíneos A y B tener hijos grupo 0? Sí. Recuerden que el cruce entre dos heterocigotos puede generar descendencia homocigota, entre ellos el grupo 0, que tiene carácter recesivo. ¿Ya? Por ejemplo, mi papá tiene el grupo sanguíneo A y mi mamá tiene el grupo sanguíneo 0. Por lo tanto, si mi grupo sanguíneo es 0, si es que mi papá es A y mi mamá es 0 y yo soy 0, significa que mi papá es heterocigoto, que tiene un alelo 0 y un alelo A, y que domina el A, por eso tiene el grupo sanguíneo A. Pero dentro de la herencia, yo heredé el alelo 0 y mi mamá donó el alelo 0, y por eso yo tengo grupo sanguíneo o 0. ¿Ya? Acá están los ejemplos que yo les comentaba. ¿Ya? Un homocigoto recesivo con un homocigoto dominante va a generar todos de grupo A, pero van a ser heterocigotos. Esto es lo mismo que Mendel. Y así sucesivamente. Hablemos del factor RH ahora. El factor RH es una proteína integral de membrana que es de tipo aglutinina, que genera los mismos efectos que los grupos sanguíneos. Tiene distintas subunidades, pero la más importante y la que tiene efecto antigénico corresponde a la unidad D. Por eso cuando nosotros hablamos del factor RH, usamos la letra D para referirnos al alelo. La hereda el alelo D y la presencia de D, ¿no es cierto?, mayúscula, es la condición para ser RH positivo y la ausencia RH negativo. Es decir, para ser RH negativo, tengo que ser homocigoto recesivo. Para ser RH positivo, tengo que ser heterocigoto u homocigoto dominante. Y vuelvo al mismo ejemplo de mi familia. Mi papá es RH positivo, mi mamá es RH negativo. Yo soy RH positivo, pero mi hermana es RH negativo. Eso significa que mi papá es heterocigoto para el alelo RH. Por lo tanto, mi mamá que donó el alelo D minúscula, mi papá donó el alelo D minúscula y mi hermana, que es grupo 0 RH negativo, adquirió la característica de no tener el factor RH y yo heredé un alelo dominante y uno recesivo. Por lo tanto, yo soy heterocigoto para el factor RH. ¿Ya? Entonces,
ya a esta altura vamos a tomarnos un pequeño break, vamos a ir a la pregunta de desafío del día de hoy, que no es de tipo PSU, sino que es una pregunta, no es difícil, sino que los que lo sepan pueden dar la respuesta, después la discutimos, que dice así. ¿Por qué una persona con una hemorragia masiva puede presentar un hematocrito normal si es que lo tomamos en el minuto cuando se presenta o cuando está en la crisis? Esa es la pregunta. Les doy 3 minutos para que la piensen y después seguimos. Ya. Entonces, la pregunta obviamente todavía no contestamos ni les digo lo que es el hematocrito, pero básicamente el hematocrito es el producto, ¿no es cierto?, de la centrifugación de sangre en un tubo Falcon y es el porcentaje de elementos figurados versus el plasma. Es una relación. Habitualmente tiene distintos valores. En las mujeres se permite un valor menor que en los hombres porque los hombres tienen mayor cantidad de eritrocitos. Sin embargo, en una hemorragia masiva, como el hematocrito es una relación entre el plasma y los elementos figurados, en una hemorragia masiva, en el momento agudo, yo no tengo una compensación renal del volumen que estoy perdiendo. Por lo tanto, pierdo plasma y pierdo elementos figurados. Y si yo tomo un hematocrito en ese momento, no importa que yo tenga poca sangre, porque cuando yo lo centrifugue, la proporción va a ser la misma, porque tanto plasma como elementos figurados se están perdiendo. ¿Ya? Después, cuando yo lo tome, el riñón va a compensar aumentando el volumen de agua, a expensas obviamente de aumentar el plasma, y con eso obviamente el hematocrito va a estar muy pequeño. ¿Ya?
¿Cómo funciona el tema del RH en el caso de transfusión de sangre? Cuando hablamos de transfusión de sangre, si un RH positivo le dona un RH negativo, en un principio puede que no pase nada, pero si esa persona, RH negativo, el receptor, ha sido expuesto a RH positivo o está sensibilizado, es decir, que tiene anticuerpos anti-RH, puede llegar a causar la muerte por aglutinación. Por lo tanto, un RH positivo jamás le puede dar sangre a un RH negativo. ¿Qué pasa si un RH negativo le dona sangre a un RH positivo? No hay aglutinación. ¿Por qué? Porque la ausencia del alelo D obviamente gatilla, la ausencia de alelo D genera, ¿no es cierto?, que haya anticuerpos, perdón, lo dije al revés. ¿Por qué el RH positivo es capaz de aglutinar la sangre del RH negativo? Porque el RH negativo tiene anticuerpos anti-RH. Por lo tanto, si yo le introduzco eritrocitos que tienen RH, se van a aglutinar porque existen anticuerpos anti-RH. Y si el RH negativo le dona sus eritrocitos al RH positivo, no pasa nada, porque el plasma del RH positivo no tiene anticuerpos anti-RH. ¿Ya? ¿Qué cosas no entendieron? Perdón. Lo vamos a ver, el hematocrito lo vamos a conversar, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante, por eso se los expliqué tan rápido. Veamos por mientras terminemos lo de RH, ¿ya? Entonces quedamos en que el RH positivo puede aglutinar la sangre del RH negativo porque el plasma del RH negativo tiene anticuerpos anti-RH y el RH negativo le puede donar sus eritrocitos al RH positivo porque obviamente el RH positivo no tiene anticuerpos anti-RH. ¿Cómo se hereda el factor RH? Y esto más o menos un poco cómo se distribuye. Casi un 45% de la población mundial es RH positivo. Perdón, nada que ver. Dentro de la población de RH positivo, un 45% es homocigoto dominante y un 55% es heterocigota. Y eso significa que dos padres RH positivo que sean heterocigotos pueden generar descendencia RH negativa. ¿Ok? Entonces, dentro de las proteínas plasmáticas, bueno, esto es bien rápido porque no es el objetivo de la clase, pero la albúmina es una proteína de carga negativa que secreta el hígado, ¿no es cierto?, que aporta el principal potencial coloide osmótico al plasma y eso hace que se quede el plasma dentro de los vasos sanguíneos. Las globulinas son distintas familias, son estructuras de proteínas que comparten estructuras parecidas y que tienen distintas estructuras, como por ejemplo las inmunoglobulinas, por ejemplo las tiroglobulinas, etc. Y el fibrinógeno es un factor de coagulación que es súper importante para generar finalmente la red que va a atrapar y que va a formar el coágulo definitivo, como vamos a ver más adelante. Los exámenes sanguíneos, acá les puse 3, pero se pueden hacer miles de exámenes de sangre en realidad. El hemograma es un examen que, como dice su nombre, es como un screen de distintas propiedades de la sangre interesantes, como por ejemplo el recuento de los eritrocitos, el volumen de los eritrocitos, el tamaño de los eritrocitos, la concentración de hemoglobina y el promedio, ¿no es cierto?, de la hemoglobina corpuscular. Se puede ver el recuento de plaquetas, el recuento de leucocitos y su fórmula diferencial, que viene a ser cuántos linfocitos tengo, cuántos basófilos, eosinófilos y neutrófilos tengo y sus distintas formas, etcétera. Me permite ver cómo está la sangre. También puedo pedir un hematocrito y también viene la concentración de hemoglobina per se. Y el hematocrito, como les decía, es un porcentaje, ¿no es cierto? Y nos dice qué porcentaje del volumen de sangre son elementos figurados.
Obviamente, como los eritrocitos son la principal célula de la sangre, se asume que el hematocrito es un análogo, un comparativo a la cantidad de eritrocitos que tengo en relación a la sangre, es una proporción. Y por eso yo pongo mi volumen de sangre en un tubo Falcon, se centrifuga y con eso se separan las dos fases de la sangre, el plasma y los elementos figurados, y el porcentaje de ese tubo que ocupen los elementos figurados es el hematocrito. Y por eso, en la pregunta anterior, si yo tengo una hemorragia violenta y tomo un hematocrito en el mismo momento, me puede salir normal, puesto que el hematocrito es una proporción de agua y elementos figurados, es decir, plasma y elementos figurados. Si yo pierdo mucha sangre, voy a perder mucho plasma y voy a perder muchos elementos figurados al mismo tiempo, por lo tanto le voy a sacar bajo la misma cantidad tanto al plasma como a los elementos figurados. Y eso me va a mantener el valor del hematocrito incluso normal. Claro que eso no va a durar casi nada, porque como me estoy quedando sin sangre, el riñón siente esto por una disminución de la presión de perfusión renal en el glomérulo, y eso genera todas las respuestas para captar agua y para aumentar la volemia. Por lo tanto, la sangre se expande a expensas de aumentar el plasma. Y como yo aumento el plasma y los eritrocitos se aumentan mucho más lentamente, ahí sí el hematocrito me va a salir disminuido o bajo. Y eso va a ser cuando el riñón compense. ¿Ya? El perfil bioquímico obviamente son una serie de exámenes que permiten ver distintas características de la sangre, los electrolitos, el pH, la concentración de bicarbonato, un perfil de los lípidos en sangre, hormonas, ¿no es cierto?, en sangre, elementos inmunológicos en sangre, etc. Y una cosa en particular también es la búsqueda de la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, que la prueba que rectifica, ¿no es cierto?, el test de orina es en sangre. ¿Ya? El riñón compensa la pérdida de agua. Eso lo vimos en homeostasis renal. ¿Ya? Y ahora bien rapidito, esto no se los van a preguntar en la PSU, sino que es para que tengan una idea, así que lo vamos a pasar bien rápido. En honor al tiempo también. Cuando nosotros hablamos de anemia, básicamente hablamos de una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, y dentro de las anemias pueden ser causadas por muchos factores distintos. Y básicamente, si yo disminuyo severamente mi concentración de hemoglobina, se traduce en que voy a disminuir severamente mi capacidad de entregar oxígeno en los tejidos. Y obviamente es lo mismo que yo pudiese generar o que podría sufrir un tejido cuando yo lo pongo en un periodo de isquemia. Los tejidos necesitan oxígeno para su metabolismo celular, y si yo no entrego oxígeno, disminuye la síntesis de ATP, disminuye el funcionamiento del órgano, y aparte puedo tener el riesgo de que esas células trasloquen su metabolismo anaeróbico, generando especies reactivas y dañando el tejido. ¿Ya? Acá salía de hecho un tubito como expresando el hematocrito. La que sí entra en la PSU antes, y que igual se la voy a comentar, es la anemia drepanocítica o la drepanocitosis, conocida también como la anemia de células falciformes, y que básicamente la característica es que se forman estas células en forma de hoz que se llaman drepanocitos. La gracia del drepanocito es que la hemoglobina dentro de estos eritrocitos está mutada, es una hemoglobina que se llama hemoglobina S, que es una hemoglobina que en vez de formar unidades chiquititas, forma fibras. Y al formar fibras, deformo el eritrocito y le doy esta forma de media luna. O no, en realidad no es media luna, sino que en realidad es virtualmente una hoz. Es bastante poco funcional el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y para el que quiera saber la mutación es una sustitución de glutamina por una valina en el aminoácido 6 de la subunidad beta, que la codifica a su vez el cromosoma 11. Claro, la anemia se puede ver como una disminución del hematocrito, pero también se puede ver como disminución de la concentración de la hemoglobina, se puede ver como eritrocitos pálidos en caso de que les falte fierro y eso esté interviniendo en la anemia, etc. Acá tienen una fotografía de cómo se ven los drepanocitos.
Y obviamente estas células son mucho más frágiles de romperse. La anemia de células falciformes es una mutación, como lo dijimos recién, es una mutación en la hemoglobina que genera la sustitución de dos aminoácidos y esto genera, en vez de una hemoglobina del adulto, A o B, se genera una hemoglobina fibrilar, que genera fibras de hemoglobina que es poco funcional. Entonces ya casi llegando al final de la clase, a ver, acá hay que separar un poco las cosas que me están preguntando. La anemia no causa leucemia. Si bien la leucemia del adulto típica, ¿no es cierto?, está dentro de lo que nosotros llamamos síndrome mieloproliferativo, no tiene que ver con la generación de la leucemia. La anemia puede ser causada por enfermedades crónicas o por inflamaciones crónicas y eso puede ser explicado por alguna otra neoplasia que pueda generar anemia o incluso un sangramiento, que las neoplasias se asocian a ciertos sangramientos que pueda generar una anemia. ¿Ya? Y la inmunodeficiencia tampoco. O sea, acá la anemia es netamente una afección de la línea roja, no es una afección de la línea blanca. La línea roja son los eritrocitos y la línea blanca son los leucocitos. ¿Ya? Lo que sí puede generar es que obviamente muchas anemias están asociadas a fenómenos de pérdidas o de malnutrición o de otras enfermedades crónicas que sí pueden intervenir, pero por otra vía, en lo que son los mecanismos defensivos. ¿Ya? La mutación, obviamente es una mutación por sustitución, por lo tanto hay una sustitución de bases nitrogenadas del ADN que genera un cambio o una alteración en la lectura del codón y en vez de leer, ¿no es cierto?, en vez de leer glutamina, lee valina, el ribosoma, y sintetiza esta hemoglobina. Y esta mutación puntual puede ser por cualquiera de las causas de mutaciones puntuales. Ahora se ha visto prevalencia de esta anemia en la raza negra en África y también se ha visto de forma interesante que este tipo de anemia promueve resistencia a la malaria. Por lo tanto, esas son cosas interesantes que vale la pena saber. La enfermedad hemolítica del recién nacido, también llamada como eritroblastosis en realidad, es un fenómeno que antes lo enseñaban más en los colegios, ahora ya no es tan importante, pero básicamente es en los fetos que son RH positivo, en madres RH negativo. Como requiere que la madre esté sensibilizada en este caso, los anticuerpos anti-RH cruzan la placenta y pasan al recién nacido y empiezan a atacar, ¿no es cierto?, los eritrocitos que son RH positivos. Por lo tanto, estos fetos tienen una hemólisis masiva y requieren una transfusión de sangre al nacer, o derechamente se tratan las madres, ¿no es cierto? Se le pregunta dirigidamente si ha tenido embarazos anteriores RH y el tratamiento para la eritroblastosis es desensibilizar a la madre contra el factor RH y eso se logra con una supergamma globulina que se llama ROGAM o una vacuna que se llama ROGAM. Y eso neutraliza los anticuerpos anti-RH y con eso no existe el problema de la hemólisis masiva del recién nacido. No les voy a comentar todo lo de coagulación sanguínea porque no es algo que entre dirigidamente en la PSU, pero para que ustedes sepan, básicamente la coagulación sanguínea se inicia, ¿no es cierto?, ante una injuria del endotelio y la gracia es evitar que se pierda la sangre y por eso se forma una especie de tapón. Las etapas en macro, ¿no es cierto?, el vaso se vasocontrae, por eso cuando ustedes se cortan y ponen el dedo bajo el agua helada sirve para eso, para ayudar a la vasoconstricción. Primero se forma un tapón plaquetario y después ese tapón plaquetario se modifica con fibrina y todas esas cosas y se forma un coágulo y después se repara el vaso y se elimina el coágulo. Entonces recuerden básicamente que la cascada de coagulación, antes se hablaba de la vía intrínseca y la vía extrínseca, sin embargo se ha visto que esto solamente se ve in vitro e in vivo no existe la vía intrínseca y la vía extrínseca, sino que existe una sola vía entrecruzada donde existe una vía de activación por contacto a través de la expresión del factor tisular, ¿no es cierto? Perdón,
una activación a través del factor tisular y otra a través de la expresión del factor 12, que todo esto concluye en la transformación de la protrombina a trombina y del fibrinógeno a fibrina para formar el coágulo. Lo interesante es que muchos de estos factores de coagulación están regulados e inhibidos por distintas proteínas anticoaguladoras, entre comillas, como la proteína C, la proteína S y la antitrombina, y por eso es tan interesante ver cómo actúa la antitrombina, que es potenciada por la heparina, este anticoagulante que se utiliza en los hospitalizados, que potencia la actividad del factor 10A indirectamente a través de la potenciación de la antitrombina. Perdón, inhibe la actividad del factor 10A a través de la potenciación de la antitrombina. ¿Ok? Y obviamente hay distintos elementos aparte de los factores de coagulación y de las plaquetas para formar el coágulo. El calcio y la vitamina K son esenciales para poder evaluar cómo está funcionando la coagulación. Y a través de los exámenes nosotros utilizamos principalmente el tiempo de protrombina, el número de recuento de plaquetas y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es para medir la vía intrínseca, entre comillas, y común. Así que básicamente de coagulación, como no entra, era una pincelada nomás que quería darles. Recuerden que la gran mayoría de factores de coagulación los secreta el hígado, por lo tanto en las enfermedades terminales hepáticas hay trastornos de la coagulación y que algunos de ellos, como el factor 8 y el factor 9, son los que se ven perjudicados en la hemofilia, que es una enfermedad ligada al sexo. Entonces, el factor que no circula, ¿no es cierto?, en la sangre es el factor 8, que se denomina también factor endotelial, porque lo fabrica el endotelio. ¿Ok? Entonces, antes de despedirnos, vamos a ir a la última mención de la clase de hoy, que básicamente es que los espíritus emprendedores saben que nada es para siempre, así que en realidad justo calzó que esta es la penúltima clase y la última ya con materia pesada, la otra ya es una clase mucho más liviana, que vamos a hablar de los últimos aspectos de la ecología que les entran en la PSU y hacer un repaso de las dudas y ya a despedirnos. Así que recuerden, Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores y más información en umayor.cl. Así que con eso me despido, chicos. Eso ha sido la clase del día de hoy. Un poco interrumpida por el tema del micrófono, pero después yo sé que el profe Nico lo va a arreglar y va a quedar el video de corrido. Con esto ya damos por terminado en realidad toda la materia de ciencia dura, ¿no es cierto?, del área de biología que entra en la prueba en la prueba de mención biología. ¿Qué más es importante? Recuerden repasar las cosas más interesantes. Yo a veces exagero un poco en los contenidos que les enseño, pero en realidad es para que se vayan con una idea y no choquen tanto en la universidad cuando los vean. Quedo atento a las dudas, pero cuando cortemos el video para que quede más o menos redondito el video, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Espero que no haya sido tan tortuoso y nos vemos la próxima semana en la última clase de biología del 2014. Nos vemos. Chao, chao.